Muchas gracias, señor presidente. La proposición de ley que el Partido Popular trae hoy para su toma en consideración plantea una cuestión de la que últimamente se está hablando mucho, la conveniencia de limitar a 2 los mandatos de la persona que ostenta la presidencia del Gobierno. En la exposición de motivos, el Grupo Popular señala cómo está en marcha un proceso de regeneración y profundización en la calidad democrática que ya ha supuesto la aprobación de numerosas leyes, normas y medidas por parte de las Cortes Generales, Parlamentos autonómicos y corporaciones locales y de los Gobiernos estatal, autonómicos y locales. Ciertamente discrepamos rotundamente con el Partido Popular de que este proceso esté efectivamente en marcha. Necesitamos esta medida, pero también otras que impulsen la regeneración democrática en nuestras instituciones. Y no cabe duda de que la limitación de mandatos puede estar entre ellas, aunque es una norma de un valor relativo. Para el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, tenemos que volver a situar las instituciones al servicio de la ciudadanía. La limitación de cargos nos parece una medida necesaria para impedir la profesionalización de la política, aunque en este caso, como les decía, se plantea de una manera, digamos, tímida o poco ambiciosa. Nos parecería mucho más útil que los distintos partidos políticos se comprometieran a limitar los mandatos de todos sus representantes públicos. Sin duda, los episodios de corrupción generalizada en los últimos años, en un contexto además muy difícil para la ciudadanía debido a la crisis económica, que no ha sido solo económica, ha sido institucional, ha sido política, ha sido social, y que es lo que ha evidenciado seguramente que grupos, que partidos como Ciudadanos o como Podemos hayan llegado a las instituciones por el hartazgo de la ciudadanía ante la situación que se venía dando, no por otra cosa. Decía, esos episodios de corrupción generalizada tienen que ser combatidos de alguna manera desde las instituciones. No hacen falta transparencia, mucha más transparencia, no hace falta participación ciudadana y no hace falta evaluación de las políticas públicas. A nuestro juicio, esos son los 3 pilares que podrían abundar en esa senda de la regeneración democrática que creo que tendríamos que abordar. Tenemos que trabajar, como le decía, para dotarnos de herramientas públicas transparentes, con paredes de cristal, donde las instituciones escuchen a la ciudadanía y escuchen a los profesionales, donde el Estado al final no sea algo ajeno, la institución no sea algo ajeno a la población para la que trabaja. Somos conscientes de que no es una cuestión fácil, la cultura política asentada entre nosotros no va por ahí, pero tenemos que trabajar sin descanso para lograrlo. Se trata de crear instrumentos que dificulten la corrupción, que rompan la impunidad, que terminen con la sensación generalizada entre la ciudadanía de que todos los políticos son iguales y que además pueden delinquir y que ello sale gratis. Tenemos que profundizar en prácticas democráticas y eso solo se hace haciendo suyo si conseguimos que la ciudadanía haga suyo el proceso con todas sus dificultades y con todas sus exigencias. No podemos permitir tener una ciudadanía que se limite a votar cada 4 años. Hay que implementar medidas de participación ciudadana. Para ello, como decíamos, resulta fundamental la transparencia y la implementación de esos mecanismos más contundentes que luchen contra la corrupción y que eviten que aparezca. En cuanto a la transparencia, existe una ley andaluza, se supone que pionera, pero tanto en su formulación como en su aplicación nos parece que hay carencias fundamentales que habría que abordar. Tendríamos que favorecer el acceso de todas las personas a la información que garantice la transparencia en la contratación y en el funcionamiento de la Administración. Necesitamos una metodología de datos abiertos, herramienta esencial para evitar opacidad, clientelismo, corrupción o prácticas como mínimo poco virtuosas. La Administración, incluidas las empresas públicas y participadas, debe recabar todos los datos necesarios de personas físicas y jurídicas que liciten en la contratación pública, incluidas las actualizaciones, para evitar participaciones encubiertas. Y todo eso debe ser aportado en la metodología de datos abiertos. ¿Qué más? Cuentas claras y abiertas. Estamos hablando de regeneración democrática, pero nosotros trajimos una iniciativa que nos parecía que abundaba por esa senda a través de la puesta a disposición de la ciudadanía del control de su dinero, porque no olvidemos que el dinero de la Junta de Andalucía no es dinero de nadie, es el dinero de todos y cada uno de los andaluces y andaluzas. Podría seguir abundando sobre el desarrollo del expediente electrónico, por ejemplo, sobre cómo habría que publicar y publicar de manera accesible, no publicar de cualquier manera toda la información sobre la publicidad institucional. La ciudadanía tiene derecho a saber a quién se le paga por esa publicidad, en concepto de qué, cuáles son los criterios para contratar, etcétera. La decía, como la transparencia no consiste solo en publicar datos, sino hacerlo de manera accesible. De hecho, uno de los fundamentos de la transparencia en cualquier ordenamiento moderno. Tenemos que dotar de publicidad a la relación del patrimonio público andaluz, como a los gastos de alquiler, etcétera. Podría seguir ampliar la ley de contratación pública para prohibir contratar con empresas condenadas, etcétera. Una de las medidas que no me quiero dejar,
crear una oficina antifraude adscrita al Parlamento de Andalucía y que actúe con independencia de todas las administraciones, porque no se trata solo de que tengamos leyes penales duras que traten de actuar contra la corrupción una vez que se produce. Es que estaría bien que tuviéramos una oficina que tuviera los suficientes recursos para evitar que eso se pudiera producir. Aquí trajimos una ley y quiero recordar que el Partido Popular nos votó una abstención, igual que pasó con la Ley de Cuentas, y nos parece que, bueno, que en esa senda de la regeneración democrática que aquí se presenta, nos parece que hubieran sido medidas que hubieran ayudado y que hubieran servido para ello. Y, como les decía, en tercer lugar, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas, ni más ni menos. Sobre la norma que traemos a colación, compartimos, como le decía, la idea de que la limitación de mandato de los presidentes de las comunidades autónomas y de los miembros del Consejo de Gobierno constituye un elemento fundamental que debe ser abordado y por eso ya le anunciamos nuestro voto favorable a la toma en consideración. La reforma introduce dos modificaciones puntuales a la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 6/2006. La primera, introduce una causa de inelegibilidad para la persona que ostente la presidencia de la Junta. Es una prohibición que vamos a decir absoluta. La persona que ha ostentado la presidencia durante 2 legislaturas no puede volver a presidir la Junta. No nos dice si son 2 legislaturas consecutivas o no, pero si no lo dice entendemos que, bueno, pues que no tienen por qué serlo. Pueden ser consecutivas o no. La segunda modificación, referida ahora a los miembros del Consejo de Gobierno, establece que no podrán ser designados como titulares de vicepresidencias o de consejería aquellos que hayan ostentado estos cargos durante 2 legislaturas, salvo que hayan transcurrido 4 años desde la terminación de su mandato anterior. Es decir, si se ha sido consejero durante 2 legislaturas, solo se puede volver a ser si han pasado 4 años desde aquel momento. Sería, por tanto, una prohibición, digamos, relativa y no como la de la presidencia de la Junta de Andalucía. No es una cuestión nueva, es verdad que está regulada en Extremadura, que lo tiene previsto, está en Murcia, está en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, aprobado hace tan solo unos días. Pero a mí me surgen algunas dudas que me gustaría que me aclarara, a pesar de que me ha anunciado el voto así. Bueno, no, esa es nuestra postura. Se dice 2 legislaturas. ¿Son legislaturas, por ejemplo, en las que el Gobierno está en funciones? Es decir, la legislatura de Cortes Generales, la 11ª, duró de 13 de enero a 3 de mayo del mismo año, 13 de enero de 2016 a 3 de mayo, es decir, unos escasos meses, pero eso es una legislatura. El hecho de estar el Gobierno en funciones durante una legislatura ya supone que se ha sido presidente del Gobierno, porque realmente se ha sido, y en consecuencia estaría inhabilitado para serlo otra vez. Es decir, eso es algo que, bueno, no estoy prejuzgando que deba ser así o no, sino simplemente planteándomelo. Y, como le decía, hay algunas comunidades autónomas que lo establecen en años, otras en legislatura. No nos parece mal. Si un presidente del Gobierno toma la decisión de disolver una legislatura, bueno, pues ya sabe que si quiere reelegir, bueno, pues será una legislatura, aunque sea menos tiempo porque se ha cortado. Como le decía, anunciarle, reiterarle que vamos a votarla. Nos parece que aprovechar que una reforma de la Ley del Gobierno se podría haber ido un poco más allá y que esa ley tiene elementos que merecen ser revisados y, bueno, decir que si se toma en consideración, pues nuestro grupo aprovechará el trámite de enmiendas para tocar otros elementos que aquí no se tocan, que a nosotros nos parece que van en ese camino de avanzar en la regeneración democrática. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez Corona. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra el señor Aragón Ariza. Señoría, tiene la palabra.